oración. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en Josué. El sermón de hoy abarca el capítulo 16 y 17, pero como se pudieron dar cuenta en la lectura, vamos a concentrarnos más en el capítulo 17. Y continuamos con este estudio en el libro de Josué. Ya vimos que Josué, nuestro protagonista, está viejito, ya envejecido. Por lo tanto, él ya no va a poder continuar la batalla, liderando al pueblo en la batalla para conquistar la tierra prometida. Y todavía quedaba mucha tierra, muchos pueblos que conquistar. Pero ya no puede hacerlo, así que Dios le da una última tarea. ¿Cuál fue la última tarea que Dios le dio? Repartir esa herencia, repartir toda la tierra prometida entre las tribus de Israel. La semana pasada vimos que la primera tribu en recibir esta herencia fue la tribu de Judá, liderada por el fiel Caleb. Hoy vamos a ver las siguientes dos tribus que recibieron su herencia, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ambos tienen ese nombre por los dos hijos de José, que nacieron en Egipto. Si recordamos, las 12 tribus provienen de los 12 hijos de Jacob. En el caso de José, Jacob adoptó a los hijos de José como sus propios hijos. Así que, en términos estrictamente rigurosos, serían 13 herederos, porque José tenía 2 hijos. Entonces, al adoptarlos, tendría que ser 13. Sin embargo, Dios había dicho que la tribu de Leví no iba a recibir herencia, porque ellos eran los sacerdotes. Entonces, la herencia de los de Leví, de los sacerdotes, su heredad era servir al Señor, estar en la presencia de Dios. Esa era su herencia. Entonces, por eso es que la tierra se dividió entre 12, y así se conocen las 12 tribus de Israel. Así es como tenemos las 12 tribus, los 10 hijos de Jacob, más los 2 nietos, hijos de José. Nietos de Jacob, hijos de José. Y antes de seguir con el sermón, oremos. Quiero hacer una oración. Oh Señor, tú eres poderoso. Tú creaste el universo. Y cuando lo creaste, hiciste que de la oscuridad brille la luz. Te pedimos que de igual manera ilumines nuestros corazones, nuestras vidas, con la luz del conocimiento del glorioso nombre de Cristo, mediante tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Rápidamente, el capítulo 16. ¿De qué trata el capítulo 16? Todo el capítulo trata con los territorios que Josué repartió a esas 2 tribus que les había mencionado, Efraín y Manasés. Ellos recibieron un extenso territorio. Si tú lees el capítulo 16 entero, son lugares, límites. Y los lugares que se mencionan en este capítulo están en el corazón mismo de la tierra prometida. Era una tierra buena y abundante. No hay mayor detalle en este capítulo, excepto que al final del capítulo 16 se da esta conclusión un poco agridulce de que no lograron expulsar a todos los cananeos que habitaban y finalmente les permitieron vivir ahí pagándoles tributo. Eso en el capítulo 16. Eso nos lleva al capítulo 17. Y lo primero que vemos es una historia fascinante que tiene como protagonista a las hijas de un hombre llamado Zelofehad. ¿Y si a alguno le resulta familiar este nombre, Zelofehad? Es un nombre tan común, ¿no es cierto? No. Si a alguien le resulta familiar este nombre es porque prestaste algo de atención a los sermones del libro de Números. Porque ahí es donde sale este personaje. La historia de este Zelofehad está en Números, capítulo 27. Todo comienza 45 años atrás de este evento. Zelofehad era un hombre de la tribu de Manasés. Era uno de los que había salido de Egipto con toda su familia, pero que murió en el desierto por su pecado. Pero el detalle importante que el libro de Números habla de este personaje es que él solo tuvo hijas mujeres, 5 de hecho, 5 hijas y todas mujeres.
¿Y eso por qué es un problema? Porque la costumbre en Israel era que la herencia se pasaba solo a los hijos varones. En caso de no haber un heredero varón en la familia, la herencia se tenía que repartir entre los hermanos de este hombre o entre sus familiares. Y eso dejaba a las 5 hijas desprotegidas, porque no iban a tener herencia. Y sobre todo estaba el tema, que es muy importante en la Biblia, del nombre. El nombre, preservar el nombre familiar. Porque el nombre hablaba del legado, de la dinastía. El nombre preservaba la familia, el legado familiar de su padre. Entonces, en ese entonces, 45 años atrás, cuando Moisés todavía estaba vivo, estas 5, en ese entonces jovencitas, 45 años atrás, muchachas, jovencitas, fueron valientes y hablaron directamente con Moisés, con el sumo sacerdote y todos los líderes. Y hablaron y expusieron su problema, su necesidad, con completa sinceridad. Le dijeron a Moisés, danos una propiedad familiar entre nuestros hermanos. Y Moisés hizo lo correcto, él consultó con el Señor y el Señor les concedió su petición. Así, ese día Moisés les prometió que cuando el pueblo entre en la tierra prometida, ellas serían contadas como herederas. Iban a preservar el legado de su padre y recibir la herencia. Y además, a partir de ese día, se añadió a la ley de Dios que en el caso de que un varón muera sin tener heredero varón, sus hijas mujeres podrían heredar la tierra o heredar la herencia del papá. Todo eso se logró porque estas 5 mujeres confiaron en el Señor. Ellas fueron humildes, fueron y pidieron ayuda. Expusieron su necesidad y esperaron. Muy interesante. Expusieron su necesidad y esperaron. Y el Señor respondió. Y el tiempo pasó, Moisés murió en el desierto, el pueblo entró en la tierra prometida y varios años después Josué está ahora aquí ya viejo y está repartiendo la tierra. Entonces, en nuestro capítulo nos dice que nuevamente estas 5 hermanas, ahora ya mujeres de la tribu de Manasés, las 5 hijas de Zelofejad, se acercaron a Josué, al sacerdote y a los líderes, nuevamente para recordarles que había una promesa que se les había hecho por parte de Moisés tantos años atrás. Y eso es lo que vemos en el capítulo 17. Y Josué les dio las tierras. Les dio las tierras. Él cumplió lo prometido. Josué fue fiel a Dios y a Moisés. Él cumplió la promesa de estas 5 mujeres. Este pasaje nos está mostrando el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, a través de sus siervos Moisés y Josué, quienes acogieron la necesidad de estas mujeres. Acogieron la necesidad. Pero también este capítulo nos muestra la fe radiante de estas mujeres. Me pregunto yo si esto hubiera ocurrido en nuestros tiempos, hubiera sido así. De que si alguien, mujeres u hombres, que se consideran que están desprotegidos, se acercaran humildemente y esperaran a pedir. Me parece que más probable sería armar una protesta, una funa, una intervención, una marcha a la entrada de la casa de Josué. Me pregunto yo si las autoridades acogerían una petición de una necesidad así. Pero lo que vemos aquí es esta fe de estas mujeres. Humildemente se acercan y piden, exponen. También vemos la fidelidad de los líderes que acogen esa necesidad, consultan al Señor y después cumplen lo que se prometió. Dios, hermanos, es fiel con el que espera en Él. Las hijas de Manasés recibieron las tierras. Dios fue fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Eso nos lleva a los siguientes versos, del 7 al 13. Dan detalle de los territorios que recibieron las distintas familias. Además de estas 5 mujeres, las demás familias recibieron sus partes, sus territorios, su herencia. Todos recibieron lo que les correspondía. Y también en este lugar hay un detalle agridulce. En el verso 12 dice que los de la tribu de Manasés, al igual que los de la tribu de Efraín, no pudieron expulsar a los cananeos y les permitieron quedarse.
Y lo que es triste es que en el verso 13 dice que cuando tuvieron fuerza, cuando los de Manasés se hicieron fuertes, tampoco los expulsaron, sino que les hicieron pagar tributos a cambio de seguir viviendo ahí. En otras palabras, firmaron un contrato de arriendo con los enemigos de Dios y sus enemigos. ¿Le arrendarías tú tu casa a tu enemigo? Eso es lo que hicieron ellos. Y esto nos debe llamar la atención. Las alarmas nos deben encenderse cuando leemos que ni la tribu de Efraín ni la tribu de Manasés pudieron expulsar a los enemigos, sino que les permitieron quedarse a cambio de dinero. El mandato de Dios era expulsarlos. Ellos los hicieron sus arrendatarios. En el capítulo 16 dice prácticamente lo mismo de la tribu de Efraín. Las dos tribus, hermanas, hicieron lo mismo. En vez de expulsar al enemigo, lo tuvieron viviendo cerca, a cambio de privilegios. Y esto, querida iglesia, ya debe hablarnos fuerte. La prioridad para el pueblo de Dios es expulsar al enemigo de nuestras vidas. No acomodarlo, no arrendarle un lugar cerca. Arrancar al enemigo. Eso es lo que debía haber hecho estas dos tribus. Y el llamado para nosotros como iglesia es similar. Cualquier cosa que sea instrumento del diablo, tentación, pecado, cualquier cosa que provenga del enemigo, debemos arrancarlo de nosotros, arrancarlo de nuestras familias, arrancarlo de nuestras vidas. Pero la realidad es que muchos de nosotros vamos a ser tentados y somos tentados en acomodar esas cosas, en buscarle el beneficio, en buscar alternativas de, ya, no lo voy a eliminar por completo, pero lo voy a mantener medio cerca porque en el fondo algo me ayuda. Sea cual sea el pecado, la conducta, el hábito pecaminoso, hay que quitarlo. Sea un hábito de mentira, un hábito de flojera, un hábito de ver cosas que no se deben ver. No debemos acomodar al enemigo en nuestras familias. Si hay algo pecaminoso, si hay algo que es fuente de tentación, hay que sacarlo. La misión del pueblo de Dios era eliminar a los enemigos de Dios. Verlos como enemigos propios. Son mis enemigos, me hacen daño. Y ahí es donde Efraín y Manasés fracasaron, porque no los vieron como enemigos, los vieron como un beneficio. Y eso, déjame decirte, va a traer terribles consecuencias para estas dos tribus. Terribles consecuencias. Queridos hermanos, lo mismo pasa con la iglesia hoy día. El enemigo es malo, busca matarnos, nos odia. Lo que el diablo busca es apartarnos de Dios. Necesitamos perseverancia y fuerza para erradicar cualquier cosa que sea del enemigo de nuestras vidas. ¿Esa es una prioridad de nuestras oraciones? ¿Le estamos pidiendo al Señor que nos dé esa fuerza? ¿Estamos haciendo un inventario espiritual de lo que está sucediendo en nuestras vidas, en mi familia, en nuestras familias, para identificar al enemigo ahí y quitarlo? ¿O ya les hemos dejado que se acomoden y estamos tan acostumbrados que son parte de nosotros? Hermanos, el Señor nos está hablando, creo yo, a ser más serios en nuestra lucha contra el enemigo. Nuestra misión no es la de exterminar gente de carne y hueso. Claramente la palabra nos dice que nuestra misión, nuestra lucha, lo que debemos exterminar son cosas que vienen de los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra el pecado y contra el diablo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo luchamos contra el diablo? La palabra clave es resistiendo, siendo firmes. Es la palabra que ocupa Pablo en Efesios 6.
Tenemos que tener la armadura de Dios para resistir hasta el fin. ¿Sabes qué? La verdadera guerra espiritual no es como lo que vemos en las películas como El Exorcista. La verdadera guerra espiritual no es que tú estés exorcizando demonios de tu casa. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con nuestra santificación, nuestra fidelidad perseverante. Pablo y Pedro, miren este verso de Pedro. Pedro dice también lo mismo que Pablo. La forma de luchar contra el diablo y vencer es manteniéndonos firmes. ¿Firmes? ¿Firmes en qué? En la fe, en el amor de Dios, en la fidelidad, en la obediencia a Dios. Cuando el dolor viene a tu vida y el sufrimiento tocan tu vida, como le pasó a Job, y tú no das lugar a la incredulidad, a la amargura, al resentimiento, sino que a pesar de todo lo que te está pasando, decides confiar en el Señor y alabar a Dios, estás luchando, estás resistiendo. Esa es una lucha espiritual. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas y tú decides con todas tus fuerzas afirmarte al Señor, no ceder al pecado, no dar lugar a la tentación, estás haciendo una lucha a muerte contra el diablo y sus huestes. La lucha más dura tiene que ver con eso, con la firmeza, con la perseverancia en la santidad. Y eso es lo que le costó a los israelitas. Ellos al final vieron que era muy pesado, trabajoso expulsarlos, así que decidieron arrendarles. Hermanos, no cometamos el mismo error, por favor. No cometamos el mismo error de ser débiles y permitir que el pecado, que las tentaciones sigan rondando cerca a nosotros. Eso nos lleva a los últimos versos de nuestro pasaje. Al final del capítulo, vemos que esta debilidad en el carácter de estas dos tribus no solamente se refleja en que ellos no pudieron expulsar a los enemigos, sino hay otro detalle también en su carácter. Ellos estuvieron descontentos de su herencia. Mira lo que le dijeron a Josué. ¿Por qué nos has dado tan pocas tierras, siendo que somos un pueblo muy grande? La semana pasada veíamos a Caleb, recuerdan en el capítulo 14, que fue, y Caleb le pidió su herencia a Josué también. Pero cuando Caleb le pidió su herencia, él simplemente le recordó lo que Moisés le había prometido. Igual que las 5 hijas de Zelofejad. Tanto Caleb como las 5 mujeres le recordaron la promesa, las promesas de Dios. Y Caleb y las 5 mujeres confiaron y esperaron en la fidelidad de Dios y en la fidelidad de Josué como su líder. Y luego recibieron. Yo estoy seguro que si Josué les hubiera negado darle lo prometido, ¿sabes qué, Caleb? ¿Saben qué, muchachas? Las 5 hijas de Zelofejad, es verdad que se les prometió tierras, pero miren, aquí tenemos a los de Efraín y Manasés, son de tribus de mayor alcurnia, son más numerosos, pagan más impuestos. Mejor démosles a ellos su terrenito y ustedes esperen a una nueva gestión quizás. Podemos pensar en ustedes. Yo estoy seguro que si Josué no les hubiera dado el territorio a Caleb y a estas mujeres, ellos no estarían felices, obviamente. Ellos dirían que Josué actuó mal, obviamente. Pero yo creo que ellos seguirían esperando en el Señor y dejarían el tema en las manos del Señor. No serían rebeldes, no actuarían en contra de Josué, serían sumisos y obedientes. Seguirían esperando en Dios, porque esa es la actitud de un creyente. Porque Caleb y las 5 hijas eran verdaderos creyentes. Y eso es lo que implica en ser un creyente. Un creyente cree en el Señor. Tiene su confianza puesta en el Señor, no en los hombres. Pero gracias a Dios, Caleb fue también un verdadero creyente. Y él actuó con fidelidad y les dio a Caleb y a estas 5 mujeres lo prometido. Pero cuando leemos estas palabras de Efraín y Manasés, ¿notas el énfasis? Es muy diferente a las palabras de Caleb y a las palabras de las 5 hijas. El énfasis de sus palabras está en que ellos consideran que tienen derechos. En un sentido, Caleb tenía más derechos que ellos, porque él había sido un líder fiel, de honor. Caleb había comenzado su servicio junto con Josué
Era de la misma edad, de la misma estatura, del mismo rol que Josué. Caleb fue, junto con Josué, uno de los que salieron de Egipto. Él con Josué vivió 40 años en el desierto. Él con Josué fueron juntos a espiar las tierras. Y con Josué fueron los únicos fieles que dieron un reporte bueno, de fe. Cuando el pueblo vivió en el desierto y cayó en el desierto, Josué y Caleb sobrevivieron a la tentación del desierto. Pero cuando Josué es nombrado líder y Caleb no demanda, no exige, sigue siendo fiel y humilde. Los de Efraín y Manasés tienen otra actitud. Ellos sí consideran que tienen derechos. Y yo me imagino que qué difícil debió haber sido para Josué estas palabras, porque él mismo era de la tribu de Efraín. Esta es su gente, la gente de Josué, la que le está diciendo estas cosas. ¿Cómo le respondió Josué? En lugar de mandarlos a cierta parte, Josué es paciente. Le recuerda cuál era su misión. De hecho, Josué les desafía a que demuestren su grandeza. ¿Cómo? Trabajando. Ellos habían recibido un territorio enorme y gran parte de ese territorio era bosque. Nota, de ahí viene su queja. No de que no recibieron mucha tierra. Su queja está de que recibieron mucha tierra, que hay que trabajarla, hay que talar ese bosque, hay que limpiar ese bosque, hay que construir carreteras, hay que preparar la tierra para que sea apta para el sembradío, tiene que limpiarla, tiene que expulsar a sus enemigos de ahí. Y eso es lo que Josué les está diciendo, les responde. Sí, son grandes, demuéstrenlo entonces, demuéstrenlo trabajando. Derroten a sus enemigos, desmonten el bosque, limpien el monte, talen los árboles, trabajen, chiquillos. Tienen la tierra, no es que no la tienen que trabajarla. Sin embargo, los líderes de las dos tribus continuaron con su queja. Mira el verso 16. Ellos dijeron, sí, es verdad, tenemos una tierra grande, pero está llena de bosques. Y añadieron, y los enemigos que viven ahí, los cananeos, tienen carros de hierro. Ni que se diga de los otros, los del valle, tienen carros. En otras palabras, sus ojos están puestos en los carros, en la gente. A sus ojos, estos cananeos tenían ventajas sobre ellos por tener carros. Efraín y Manasés solo tenían soldados de a pie. Pero ellos están olvidando algo. ¿Quién había sido el que derrotó a Faraón y a sus carros de guerra 45 años atrás? Para Dios, los carros del enemigo no eran una desventaja, eran útiles. El Señor utilizó los carros del Faraón como peso para hundir al Faraón y a sus ejércitos en el Mar Rojo. Fueron muy útiles para hundirlos. Pero los de Manasés y los de Efraín, en este caso Manasés específicamente, olvidaron eso. Nuevamente, hermanos, qué fácil es olvidar la grandeza de nuestro Dios cuando tenemos nuestra mirada en la grandeza de este mundo. Olvidamos rápidamente el poder del Señor. Estas dos tribus se quejaron por los grandes ejércitos, por los grandes carros, porque hay mucho trabajo. Mientras que Caleb, a sus 85 años, expulsó y derrotó a los gigantes de Anac. Y así termina el capítulo 17 con Josué queriendo animar nuevamente a estas dos tribus, desafiándolos a ser proactivos. Trabajen, muchachos. Ustedes son grandes, tienen mucho poder. Ese monte es de ustedes, trabajenlo, deben desmontarlo, limpien, talen, construyan. Ustedes van a vencer a sus enemigos. Josué está reafirmando la promesa de Dios. Ustedes han recibido esto como regalo. Acéptenlo. Confíen en Dios. Demuestren que son grandes. Demuestren que tienen fe. ¿Cómo? Trabajando. Esta es una historia muy agridulce, queridos hermanos.
Tenemos a Josué, por un lado, cumpliendo las promesas de Dios, haciendo lo que es correcto, repartiendo la tierra, dándole herencia a las mujeres, a las demás tribus. Pero por otro lado tenemos este ejemplo glorioso de fe en estas 5 mujeres, pero también el lado amargo en estas 2 tribus descendientes de José que querían algo mejor, según ellos. Para Efraín y Manasés, ellos tenían derechos a más, a mejor. Ellos querían ascender en la vida, querían un terreno en un lugar de mayor plusvalía, un sitio grande, en el barrio alto, un sitio ya preparado donde no tuvieran que esforzarse para construir, para plantar. Pensaban que estaban en su derecho de recibir eso. Y así es como muchas veces nosotros también somos tentados a pensar que nos merecemos o tenemos derecho a tantas cosas. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios cae en este engaño? Siempre queremos más. Y ojo, ojo, no estoy diciendo que querer más sea malo. De hecho, yo creo que querer más y querer de lo mejor es bueno. Repito, yo creo que el cristiano debe querer siempre más de lo mejor. Pero el problema no está en querer más. El verdadero problema está en lo que nosotros percibimos o nosotros definimos como mejor. Lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es la presencia de Dios. Bueno es el reino de Dios y su justicia. Bueno es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno es el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que deberíamos nosotros entender y anhelar y añorar. Quiero más. Soy ambicioso. Quiero lo mejor. Quiero esto. El fruto del Espíritu. Pero nuestra ambición va por otro lado, ¿no es cierto? Comodidad, posesiones, riqueza, respeto, admiración, apariencia. Yo quiero estar en el centro. Yo quiero que me consideren, que me escuchen a mí solamente, que me presten atención a mí, que me amen a mí. Y esa fue la actitud de Manasés y de Efraín. Para ellos, eran las 2 únicas tribus que estaban al centro. Para ellos, Josué debería tenerlos en alta estima por encima de las otras tribus. Queridos, la verdadera y más peligrosa codicia es querer más de aquello que ya tenemos suficiente. El verdadero cristiano no debería estar demandando o velando por sus derechos, sino que debería confiar y depender de Dios, sabiendo que sus derechos los defiende su Padre. Tus derechos y los míos están en buenas manos. Tu cuidado y el mío están en manos del Padre. Así que yo no tengo por qué preocuparme, ni demandar, ni exigir, ni estresarme, ni afligirme por mis derechos. Hermanos, necesitamos reenfocar nuestras prioridades. En lugar de estar quejándose, estas tribus deberían ser agradecidas. Y aquí está otro tip para una guerra espiritual. Un arma espiritual en contra del diablo es la gratitud, la alabanza. Alabanza. Aprendamos a ser agradecidos. Papás cristianos, enseñan a sus hijos a ser agradecidos. Siempre, siempre. Uno de los grandes problemas de las generaciones jóvenes de hoy es que son generaciones de malagradecidos. ¿Se han dado cuenta? Descontentos, que no quieren trabajar, no quieren esforzarse en sus responsabilidades, nunca parecen estar satisfechos porque aprendieron desde pequeños a ser codiciosos, aprendieron que sus derechos se exigen, se reclaman, sino a funar, sino a las redes sociales. ¿Le das a tu hijo todo lo que te pide o le enseñas el gozo de trabajar, de cumplir con las responsabilidades, confiando en el amor del Señor? Desafío para todos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en este tema? ¿Somos agradecidos con lo que somos, con lo que tenemos? Siempre hay lugar para más insatisfacción, ¿no es cierto? Redirijamos nuestra insatisfacción en las cosas que sí Dios nos quiere dar en abundancia. Su reino, su paz, la santidad, el amor. Miremos a Cristo. Sobre todo miremos a Cristo. ¿Sabes qué? Él, Jesús, Él sí podía exigir adoración,
respeto, amor, fidelidad. Él podía exigir el mejor sitio en la mesa. Él podía exigir, el templo era suyo. Él podía decir, este es mi templo, adóreme. Él era el único que sí tenía todo el derecho para exigir esas cosas. Pero cuando Él vino, en lugar de honra y amor, recibió ataques, insultos, menosprecio, críticas. Los religiosos que deberían estar cara al suelo adorándole, le criticaban, y finalmente tortura, muerte en la cruz. Y Él nunca se quejó, nunca reclamó aquello que sí era su derecho. Fue hasta la cruz. Por fe, confió en el Padre. Hagamos lo mismo. Pongamos nuestros ojos en Jesús y aprendamos de Él humildad y gratitud. Y retomemos las fuerzas en nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Eliminar al enemigo de nuestras vidas. Él nos dará su reino. Él nos dará su gozo. Nos dará todo lo que no merecemos y mucho más. Hermanos, tú y yo tenemos una herencia mejor que la de los de Manasés, los de Efraín. Nuestra herencia es Cristo, su reino. Así que sigamos fielmente a este Señor, trabajando, eliminando al enemigo de nuestras vidas, de nuestras familias, de esta sociedad. Amén. Oremos.